Hola a todos, estamos en una nueva edición de Anarcodemia. sería el número 2, Opus 1, segundo episodio, primera temporada, para los profanos. Este es un podcast desde el Vicerrectorado de Posgrado de Investigación y desde la Dirección de Políticas e Investigación en Artes de la Universidad de las Artes en Guayaquil, Ecuador. Y estamos aquí para compartir, hablar y presenciar, sobre todo, intercambio de energía sobre qué pensamos sobre investigación académica, artística, sobre escritura académica, sobre arte, pero sobre todo pasarla bien. Hoy tenemos una invitada muy especial. Tú dirás que se lo digo a todos y a todas y a todos, pero es Ángela Arboleda. Por cierto, en los controles de Maite Villacreces, mientras todavía me memorizo la plantilla. Gracias, Maite. Y bueno, nuestra invitada especial, Ángela Arboleda, especialista en danza, en narración oral escénica, en escritura creativa, coordinadora de una maestría, madre de Teo Alejandro. En fin, bienvenida, Ángela, ¿cómo estás? Bien, hoy fotografié a Teo Alejandro asomado en la ventana, mirando el tejado del vecino, donde otro gato se estaba bañando. Y fue una imagen muy bonita, sí. Esa la podemos poner de pronto en la postproducción, yo dándole más trabajo a Maite. Bueno, vamos a comenzar. Este es un podcast donde comenzamos con preguntas detonadoras para ir conversando en torno al arte, la escritura académica, la investigación, a los procesos de investigación, y gradualmente se va poniendo como más tenso. Más tenso depende del punto de vista que lo queramos ver, porque también la idea es, esto también está inspirado o basado en un libro que se llama Manifiesto para una musicología punk de Leandro Donoso, un escritor y editor argentino. Y entonces él, dentro del manifiesto de la musicología punk, él dice por una musicología que sea más accesible, que sea digerible, que tenga alcance. No lo dice de esa manera, pero va de esa manera, y nos pareció una buena idea poder hacerlo, irlo conversando desde el punto de vista de podcast con investigadores. Entonces yo quería saber, desde tu experiencia como investigadora, ¿ha llegado algún momento en que la intuición se ha convertido como en ese siguiente paso para hacer un proyecto de investigación o para desarrollar alguna idea artística? ¿Cómo te manejas con ese mundo de la intuición? Sí, totalmente. Yo vengo del mundo de las escénicas y evidentemente el cuerpo ocupa mucho el centro, aunque a veces descentremos muchas cosas. En las escénicas, en los lenguajes contemporáneos, somos mucho de dislocar, de centrar. Sin embargo, el centro sigue siendo el cuerpo y la investigación en artes para nosotros es la puesta del cuerpo. Y en ese sentido, el cuerpo es un elemento vibratorio y en donde efectivamente la intuición es importantísima. El mundo de las emociones y de los afectos es importantísimo para mí, y yo empecé a trabajar el tema de investigar a partir precisamente de los afectos, de una necesidad de entenderme como ser humano. Yo estoy muy atravesada por las estructuras de este país, que es un país clasista y racista, y no entendía a veces ciertas dinámicas laborales, de relaciones, en fin, era muy complejo entender por qué sucedían ciertas cosas. Y fue a partir de la narración oral cuando tuve esta especie de epifanía de que yo vivía rechazando una identidad que es la identidad montubia, pero era un rechazo impuesto por una sociedad clasista y racista. Entonces empecé a entender a través de los cuentos mucho de mi identidad, como autoencontrarme, ¿no? A volver a definirme sin que esa definición sea esencialista, pues no, entendiendo como las muchas Ángelas que soy, que eso es lo interesante de entender la identidad como algo dinámico. Y eso fue estudiando, ¿no? Y se dio por una necesidad muy personal de entenderme, de entender mi lugar, en, eh, hasta mi lugar en una columna, en una fila, para entrar a un lugar, ¿no? Porque, porque hay dinámicas que determinan quién pasa y quién no pasa según su color de piel, su aspecto, su ropa, hasta esas cosas, hasta mi lugar, literalmente mi lugar en la fila. Una de las cosas, vamos a compartir el mate con Gracias. nuestra invitada.
Ángela, la narración oral escénica tiene una cosa maravillosa que es crear mundos con algo tan básico como es la palabra, ¿no? Cuando yo era niño recuerdo que había de mi ciudad, Barquisimeto, que tú la conoces, había un movimiento de narración oral escénica y estaban lo que se llamaban en aquel momento, la manera de venderlo era de cuentacuentos, ¿no? No les decían narradores orales escénicos, tú le dices a un niño de 7 años, vamos a llevarte donde el narrador oral escénico, y eso Dice, es no como quiero, que me voy al voy a inyectar. ortodoncista, ¿no? Me van a hacer maxilofacial. No, pero en los cuentacuentos lo simpático es que a mí me sorprendió a medida que fui creciendo que era eso, eran palabras, gestos, no te voy a negar que había uno que otro que actuaba, tenía mayor capacidad de actuación, pero no había más nada. No había escenografía, no había uno que otro que tendría a lo sumo un objeto que le servía como detonante de toda su narración. Eso era un mundo fascinante. Entonces, allí yo quería, desde ese mundo, llevándolo a la investigación, ¿qué crees tú que en este campo donde tú te desenvuelves es lo más difícil de explicar en palabras, en llevar a una explicación de corte un poquito académica o investigativa sobre cómo este proceso de investigación en artes, que de por sí ya tiene una connotación bastante subjetiva, atravesado de muchas cargas emotivas también, cómo descargar eso en un documento o en palabras, cómo ha sido esa experiencia que tú has llevado a cabo. Bueno, yo he sufrido enormemente, debo confesar. Háblanos de tu sufrimiento. Sí, debo confesar que he sufrido enormemente porque primero el término academia siempre me provocó mucho temor, terror, ¿sí? Yo tengo una formación de tercer nivel, de las 2 primeras licenciaturas que hice, donde por el tipo de carrera no se me pidió escribir una tesis. Pero se supone que debíamos escribir muy bien porque era una licenciatura en comunicación social. Luego la misma universidad me ofreció homologar materias y que en menos años haga mi licenciatura en publicidad y mercadotecnia y yo me especialicé como copy, es decir, como redactora. Entonces se supone que manejaba la palabra, pero nunca nos pidieron escribir una tesis. Así que cuando yo fui a hacer mi segunda maestría en España, me di contra las paredes porque de pronto estaba metida totalmente en el mundo de la academia y yo cuando entrego mi primera tarea muy orgullosa, me mandan a llamar las docentes y me dicen, bueno, usted viene de fuera, no sabemos bien en qué condiciones está usted acá en España, seguramente con algún préstamo, una beca, alguna cosa, pero queremos que sepa que si usted no escribe en un lenguaje ensayístico y académico correcto, va a perder la maestría. Y esto me lo dicen al primer mes, y yo con un préstamo que tenía en ese momento para estar allá, yo volví a mi casa, como diríamos en lenguaje vulgar, paniqueada, y solté a llorar, ¿y esto qué es? O sea, me están diciendo que no sé escribir. Entonces me puse a investigar apenas entonces qué era escribir en lenguaje académico y a la par que me hice la maestría que tenía que hacerla, investigué por mi propia cuenta. Entonces fue muy difícil y muy doloroso, fuera de que yo ya tenía una forma de escribir en el mundo de la literatura, porque yo ya estaba como escritora con publicaciones y ya tenía como un modo, un estilo, un universo muy personal, una manera de frasear, de armar, soy muy de dejar fluir, entonces tengo parrafadas largas, medio intrincada a veces, ¿no? Con muchas voces que se cruzan, de muchos incisos, y de pronto aprender esto. Entonces yo lo lloré un montón y recuerdo que llamé a una colega, le escribí a una colega muy querida, que no sé si deba decir su nombre por lo que me dijo, porque también es escritora, pero también es una académica. Y me dijo, mira, si para probar y no te compliques, porque esto se aprende con el paso del tiempo y con la práctica, pero si ahora mismo tienes que resolver tareas, mira, tú revisa bien la bibliografía, anota bien los referentes del profesor o profesora, léete esos autores y sácate un banco de citas.
Y tú ya sabes con qué cita vas a enamorar al profesor en función de que apruebes. Claro, es una Y- estrategia sí, una estrategia discursiva y técnica para que tu tesis, sobre todo en artes y humanidades, pueda pasar. sí, y las tareas, entonces empezar a hacer como eso, entonces claro, empezar a leer más teóricos, porque yo venía de la literatura, pero mucho del taller literario de Miguel Donoso Pareja, donde las Claro. lecturas eran más artísticas, más que de teorías literarias. Encima la maestría era en humanidades, efectivamente con una especialidad en literatura, pero era en humanidades, entonces el abordaje de teóricos que no había revisado, entonces mi trabajo fue doble y, y en un momento sí reté un poco a la academia. Otra estrategia, tomé como tutora de tesis a una de las mujeres más mayores de la maestría. ¿Cómo fue esa experiencia de tomar? Porque normalmente tomar a una maestra mayor también es una responsabilidad porque estamos hablando de una persona que lo ha leído hasta decir basta, con una experiencia amplia y llegas tú. Precisamente porque me di cuenta que ella, al haber visto todo, podía acogerme de maneras más amables, porque además al ser una mujer vieja entiende mejor el mundo, creo yo, porque mis profesoras jóvenes, la verdad es que eran bastante, en algún momento se hablaba mucho teóricamente de la sororidad, pero Mm. no la tuvieron mucho, tratando de, encima una de ellas era latinoamericana, tratando de entender que yo era una mujer, además era la segunda mayor del grupo. La mayor finalmente se retiró porque no pudo con esto. Eh, no había esta sororidad y este entender de qué realidad venía yo, como bueno, y cuál es su formación, cómo es que usted llega hasta aquí, ¿no? Tampoco es su responsabilidad maternar, pero digamos que entendí que esta mujer mayor entendía todos los feminismos, todos los teóricos. Su especialidad, por cierto, era la novela negra y policíaca. Que es un género que me encanta. Yo siempre he querido escribir una novela negra y no he podido. Y nosotros decíamos, esta profe nos asesina y nadie la descubre porque se lo ha leído todo y puede matarnos y nadie va a saber que fue ella. La profesora Elena Lozada. Y sentí que con ella podía tener una manera más madura y más, sentirme más segura. Y entonces ella, por ejemplo, me dijo, no temas citar clásicos, ¿no? Porque no hay ningún problema. Puedes citar un clásico como puedes traer la más contemporánea de las teóricas del feminismo, pero ella no tenía como estos temores, era muy tranquila, ¿no? Concreta en su corrección y sí me permitió jugar un poco entre el lenguaje académico y la oralidad. Entonces yo ahí me arriesgué y todos los capítulos los empezaba narrando un cuento, explicando un cuento que me permitiera la historia misma del cuento abordar lo que quería abordar en el capítulo. Y digo que fue un riesgo porque a ratos también se me iba algo que la academia tiene poco, sentido del humor. Esa era una de las preguntas que iba más adelante, pero ya que te estás adelantando, Y entonces exacto. el jurado tuve a dos personas que fueron, el coordinador de la maestría fue uno de mis jurados, otro jurado fue otra docente que también me dio clases y otra docente que nunca me había dado clases. Y la que nunca me había dado clases, claro, al no conocerme mucho, sí decía que yo la sentí que como que no sabía bien qué decir, mientras que los otros dos estaban gratamente sorprendidos porque también decían que yo había llegado sin manejar este lenguaje, ¿no? Y que estaban gratamente sorprendidos. La pista que me dio mi compañera funcionó con el coordinador. El coordinador ama Negri, por ejemplo, y yo metí en una tesis sobre tradición oral a Negri. Bueno, pero ahí le diste Entonces, la vuelta. Muy y bien. sí, sí, sí. Eso también. Yo suelo tomar autores que hablan de una cosa y me los llevo para otro terreno. No me preguntes cómo aprendí eso, no sé decir, o no sé si precisamente este consejo de pensar en qué autores le gustan al profe me fue llevando a, y ahora cómo halo a este para mi terreno. Y creo que siempre he tenido como esta mentalidad interdisciplinar. Yeah. Y supongo que tiene que ver tal vez
con casa, no soy hija de docentes. Mis padres fueron profesores, pero mi papá también fue bailarín de tango, actor de teatro, actor de cine, profesor de educación física, De allí es donde tú sabes declamador. bailar tango, ¿no? Desde Bueno, pequeña. eso aprendí en Buenos Aires, la Ok. verdad, pero siempre admiré el tango por eso. Recitaba, estudió también contabilidad. Entonces, para mí, estas como fronteras me cuestan. Toma matecito. Ya me Maite, perdí, como te dije, no te soy preocupes, hay medio... que ir pensando en otros, si no podcast dedicado a eso completamente, o pueden ser temáticos. Por ejemplo, las tesis. Cada tesis es una locura, es un proceso que se vive. Unos lo sufren más que otros. Y personalmente como tutor, que ahora Mm. me toca tutorar, la otra vez tuve que a un estudiante de doctorado, le corregí solamente en la portada, tenía más de 100 errores. Y lo terrible de la situación, Bueno, no se rían, es en serio, tenía más de 100 errores solo en la portada. Lo terrible de la situación es que se quería retirar, no que no había pasado. Yo dije, no, precisamente una tesis también es una lucha de fuerza, ¿no? O sea, es una cuestión de resistencia, te forja el carácter, te cambia. Si es un buen tutor y es un buen programa doctoral, te transforma la vida completamente, aprendes a escribir en esa fase. El otro tema es publicaciones y revistas Scopus, que lo pensé, y el otro es Buenos Aires, porque este es nuestro segundo programa y ya las dos invitadas han tenido una relación muy cercana con Buenos Aires. Yo también amo. estudié en Buenos Aires. En fin, entonces vamos a ir pensando también cómo direccionamos eso mientras buscamos Sí, personalidad. sería muy divertido esto de las tesis, porque, por ejemplo, en esta universidad, la Universidad de las Artes, en la carrera de artes escénicas, sí somos mucho de, bueno, por lo menos yo en la materia, cuando me ha tocado, cuando he sido tutora, de impulsarles muchísimo a retar las estructuras, porque si es una investigación en artes, también debería visibilizarse ese proceso donde el cuerpo toma centralidad, donde la experiencia, donde el hacer es lo importante y la involucración de ese cuerpo y del investigador en el hacer es lo importante, como eso también se puede reflejar en los formatos de la tesis y en los formatos en que las presentamos. Entonces, yo, yo la verdad es que he tenido mucha suerte, hay que tener mucho ojo en encontrar tutor, tutora. Yo he tenido tutoras maravillosos, entonces me he podido arriesgar. En esa de España, que fue la primera que lloré tanto, em, Que también los españoles tienen toda una tradición en la escritura académica de siglos, bueno, ¿no? yo en esa tesis saqué matrícula de honor. Entonces yo ya no creía en nadie. No saqué 10, gente. Saqué, porque ellos también, por ejemplo, 7 es destacado, ¿no? ¿Cómo es? No lo recuerdo, no lo Pero recuerdo. son unas calificaciones extrañísimas que acá alguien se tiraría a llorar una semana, saqué malísimo y ellos dicen notable. Yo digo, ¿cómo? Notable es que le puso la nota, porque de notable para Latinoamérica no tiene nada. Entonces me pusieron 9.1. Ese punto 1 hizo que se convierta en matrícula de honor, porque si no, 9 no. Entonces Claro. yo me imagino al jurado discutiendo allí, bueno, ¿y este tesis qué mismo? ¿Y cómo habrá sido la discusión? Yo me imagino que a la final le pusieron, como habrá discutido, tal vez, mi tutora no estaba en el jurado, pero tal vez los que sí me dieron clases, por ese punto 1, para que se vuelva matrícula de honor. Ese punto 1, para quienes nos escuchan y nos ven, puede significar una gran diferencia en la vida. Claro. Quería preguntarte en este entorno, en este proceso de escritura académica, porque precisamente, igual que nuestra invitada anterior, la herramienta, a diferencia de la literatura, por ejemplo, o de la historia, o de las lenguas, disciplinas que trabajan directamente con la palabra, bien, no necesariamente la palabra es el centro de estudio, pero es fundamental. En el caso de nuestra invitada anterior, en el tuyo también, pues es muy importante el cuerpo, la oralidad, la escena. Y yo sí quería saber, desde tu perspectiva, porque lo has hecho, lo has vivido, en ese momento en que toca vaciar esa información de ese proceso creativo al papel, ¿qué se pierde? ¿Qué se gana en ese proceso y qué se pierde en ese proceso? Bueno, yo siento que se pierde esa experiencia corporal precisamente. Es muy complejo lograr contar esa experiencia que están desde las entrañas mismas, ¿no?
que se te movilizan muchas cosas al estar experimentando con el cuerpo, y se pierde, es bastante complejo, y allí es donde creo que se gana el lenguaje poético, que no siempre es bien recibido en ciertas revistas. Ya voy a contar la última No, porque además anécdota. ya estamos entrando, ya van a venir las preguntas que nos van Sí, a ya poner voy a intensos. ello. Entonces, a veces es necesario el lenguaje poético, ¿no? Ayer preguntaba Cristian Mazabanda en una clase de entrenamiento de danza de contemporáneo, decía, ¿me muevo en el espacio, me muevo con el espacio, muevo el espacio? Claro, son unas preguntas medio entre poéticas, pero al mismo tiempo son muy concretas en el mundo de la danza, pero qué difícil redactar luego esa experiencia de cómo es Claro. que mueves, te mueves con el espacio, mueves el espacio. Entonces, ¿cómo es eso realmente en la práctica? ¿Qué tengo que hacer con el brazo, con la mano? Es algo que tiene que ver con la sensación, con el mundo de las sensaciones. Entonces, se pierde un poco allí, pero ¿en qué se gana? Siento yo que se gana mucho en el esfuerzo que hacemos por ir aclarando, si es que esa sería una palabra correcta, pero ir como asentando metodologías, ir asentando descubrimientos que vayan armando un camino, una línea ya de trabajo para que yo siempre digo a los estudiantes que tu tesis se vuelva un patch más, un adoquín más en el camino para que otros que vienen detrás ya vean por dónde hay una ruta posible. Y además que nadie está inaugurando nada, ¿no? Nadie está descubriendo el agua tibia. Lo que hay es que tal vez diferentes formas de beberla, de yo qué sé. Pero siento que se pierde mucho de la experiencia, pero también se gana en encontrar, en ese esfuerzo, encontrar caminos, metodologías, formas y también reflexión. Como somos mucho del hacer, a veces en las dinámicas de producción, en las dinámicas de la academia mismo, del hacer, vamos, hay que dar clases, cumplir con horas, entregar el documento, llenar el formulario, qué sé yo, tanto trabajo que hay, nos queda poco espacio para la reflexión, para esa pausa necesaria, para digerir incluso lo que Sí, que sedimente y que todo, claro. ese asentamiento y poder reflexionarlo. Eh, yo digo que es muy importante involucrarse, pero también a ratos tomar distancia de eso que hice, verlo un poquito como algo que sucedió. Y esto que nos obliga el paper es a detenernos y reflexionar. Quería preguntarte, ¿qué significa o cómo Mm, ves, cómo Perdón, sientes? amo este aporte sonoro al programa. Ahí Es de el hecho, mate. ese pudiera ser el nombre de todo el podcast. Eh, claro, la casa que es una... Se puede malinterpretar o se le puede dar un giro que no es, pero te quería preguntar, ¿qué significa investigar en artes en la actualidad realidad que tenemos en Guayaquil y que tenemos en Ecuador? Y hablo desde las realidades actuales en todo sentido, educativo, social, político, académico. Bueno, ¿qué significa? Uy, para mí es casi que un campo de batalla a ratos, Ya porque salir a la calle es un campo de batalla. sí, 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 es un pequeño campo de batalla porque todavía estamos intentando entendernos, encontrar un lenguaje común, estamos todavía leyendo como siempre a mucho extranjero, europeo, estamos tratando de encontrar ese saber más situado. Y eso va con otra pregunta que te tenía. Si pudieras patear a un académico, autor, ¿a cuál patearías? Puede ser literal o metafórico. Oh, no sé, a uno de los pares que dijo que no podía ir mi artículo en su revista de artes escénicas porque no sé quién es, no le conozco, pero porque decía que el lenguaje era excesivamente poético y que era una revista para artículos académicos y que por tanto ese lenguaje poético no cabía. Segunda razón que daba para que no se lo publique,
no citaba suficientes autores de las escénicas, sino autores de otras disciplinas, cuando esa es parte de mi postura como investigadora. Yo quiero traer a gente de otras disciplinas. Y no digo que no tenga que buscar a la gente de mi disciplina, pero es parte como de mi propuesta. No, y que la asociación es fundamental, asociar... Bueno, pero una de las razones que daba es no cita autores del mundo de las escénicas. Y la tercera razón que daba, ¿cuál era? Me parece que eso no lo decía tan claramente, pero como que insinuaba que había demasiado de lo autoetnográfico, no demasiado del yo, y era precisamente la propuesta. El otro jurado, en cambio, decía que era un gran hallazgo lo que yo hacía con este yo, pero bueno, la revista finalmente decidió hacer una sección aparte solo para mí. ¡Ah, pero qué lujo! No sé si era una sección aparte, pero yo aparezco en una sección aparte donde dice ensayo poético. O sea, que la revista se divide en artículos, ensayos, Ángela Arboleda y misceláneas. Entonces, sí me pidieron que considere algunos de los comentarios y sí me fui a la búsqueda de autores de las escénicas. Sí lo estructuré un poquito más, con ciertas miradas también, ¿no? De explicar un poco más la metodología, porque claro, la metodología estaba explicada en el texto mismo y eso lo entendía un jurado. El otro jurado no lo entendía así, lo quería en el párrafo inicial que dice metodología, mientras Claro, que el la otro sección... decía, aparentemente no explica metodología, sin embargo, se lee y se deduce de lo que va contando a lo largo del texto. Entonces, no sé quién era esta persona, sí le patearía. Ves que esta pregunta fue detonante, Maite. Vamos a tener que ponerla fija en el podcast. Un teórico por lo pronto no encuentro a nadie porque sigo nutriéndome, ¿no? Sigo encontrando saberes y por lo pronto no es que tenga una postura tan clara. Además, digo, el día que encuentre una postura clara, qué aburrido. Porque ya, ¿qué más? Claro. Ya encontré y este es mi sitio y de aquí no me muevo. Imagínate. Que eso es lo interesante de los procesos de investigación, incluso científicos. No, la duda, la búsqueda. Toma matecito. Gracias. Quería comentar, a partir de lo que nos dice Ángela, que, por ejemplo, hubo un artículo que me rechazaron, la revista decidió rechazarlo, pero literalmente uno de los jurados escribió: un artículo muy crítico merece publicarse. Y el otro jurado, yo tengo eso por allí guardado, el otro jurado dijo: un artículo muy crítico no merece publicarse. Entonces es interesante porque juegan a ese solapamiento, porque al final, sobre todo en cuestiones académicas y de investigación y de las humanidades, aunque digamos lo que digamos, hay una carga enorme de subjetividad, de recorridos, como lo acabas de decir, no me citaste a mí o no citas autores. En mi caso muy particular, cuando me ha tocado ser evaluador de revistas académicas, yo soy más bien del tipo de... Eso tiene un nombre técnico en el mundo editorial que no lo recuerdo en este instante, pero yo funjo más como un editor de contenido, un evaluador. Sí. O sea, quiero nutrir el artículo, quiero ayudar... Un corrector. No corrector, pero sugerir mejoras. Sí. O sea, y normalmente digo, mira, se aprueba con correcciones mayores o menores. He rechazado 1 o 2, pero esos son más duros para mí porque yo voy justificando línea por línea por qué va el rechazo. Son artículos que, lamentándolo mucho, en su momento los autores, te das cuenta, el perfil del autor es un autor joven, sí, cita por citar o pone referencias que después no están en bibliografía, lo que dijiste al principio del programa, o sea, inciso tras inciso, entonces uno se da cuenta de que hay juventud. Pero en mi caso muy particular, que he tenido la fortuna de publicar artículos académicos con cierta regularidad, yo aprendí fueron de los editores. Porque yo era el típico autor que mandaba, me rechazaban y yo respondía muchas gracias. Entonces, en pandemia, lo que ocurrió fue que todo el mundo estaba asustado, los autores, los académicos estaban viendo de qué iban a vivir y los editores comenzaron, oye, aquel muchacho ecuatoriano que mandó ese artículo tan malo, ¿será que lo habrá arreglado?
Entonces comenzó una relación entre editores de revistas Scopus y conmigo, y terminé aprendiendo escritura académica de la mano de los editores, que eso es un lujo que poco nos podemos dar. Es algo que yo comentaba con el querido Jorge Izquierdo. Le decía, oye, ¿por qué los pares ciegos, yo sé que tienen una función, pero ¿por qué son como tan duros? Es como comentarios que te acaban, cuando el afán debería ser, se supone que el afán de las publicaciones es el compartir y difundir conocimiento, compartir y difundir experiencias. Ángela, pero están los haters académicos. Entonces, claro, yo le preguntaba, ¿por qué esa labor tiene que ser así de dura y cruel? Y yo también aprendí así. Yo tengo el libro el primer libro que me publicó la editorial Uartes, Por cierto, la escenografía que tenemos aquí son libros de la editorial Uartes. Ustedes pasan, este es el minuto de publicidad. Ustedes pasan por el segundo piso de la biblioteca de la Universidad de la Manzana 14. Tercer piso. No, segundo, porque biblioteca ahora está en segundo. Editorial está en segundo. Correcto. Y nosotros, el podcast, estamos en el tercero. Por ahora, porque pensamos girar por el mundo haciendo podcast. ¿Verdad, Maite? Hay que pedirle ese presupuesto al vicerrector. Y pueden tranquilamente, algunos libros son obsequios, otros no sé, pero entonces, te publicaron en Editorial Uartes tu primer libro. Sí, y yo recuerdo que Los pares ciegos, además de tardarse un mundo, había uno en particular que yo sí notaba esto que tú dices del hater, porque yo hacía una serie de afirmaciones sobre la oralidad en Ecuador. Y una de las afirmaciones que yo hacía, esta persona la negaba rotundamente y ponía este comentario: estas cosas pasan cuando no se recorre el campo ni se conoce el territorio. Y yo decía para mis adentros, a mí me vas a decir, Montubia, hija de Montubios, que se recorrió la costa ecuatoriana por 10 años, encontrando narradores y narradoras orales en los puntos perdidos de este país. Yo, hija del recinto Huachapelí, que no conozco el territorio. Yo hacía esa afirmación porque lo conozco y porque soy sobrina de gente que dice amorfinos. Porque yo cada que voy al recinto de donde está la finca de mi madre, converso con don Pepe Carpio, que es un cronista en verso de los sucedidos del recinto. Entonces yo decía, ¿qué le pasa? ¿En base a qué hace este comentario? Además, no es que me ponía una sugerencia, sino que decía, estas cosas pasan cuando no se conoce el territorio. ¿En base a qué decía eso? Y luego, porque el mundo de la academia también es un poco chiquito, en algún momento yo hablé con la persona que estaba a cargo de la edición y le dije, mira, ¿qué hago con este comentario? ¿Qué hago? Yo cambio mi afirmación cuando mi afirmación está sustentada. Yo lo que voy a hacer es explicar mejor de dónde saco esto, porque, bueno, tal vez doy por sentado que la gente sabe que yo me he recorrido el país, no la costa, buscando cuentos. Entonces tal vez debo aclarar esto un poco. Y recuerdo que empezó a leer los comentarios del par y me dice, caramba, y yo que lo busco porque publicó tal tipo de investigación. Entonces, con esa información más otra, yo deduje quién podía ser. Y encima era una persona que no es del país. Entonces, esto que tú dices de la subjetividad, también hay que aprender a lidiar con eso. Entonces, ¿qué ejercicio hice yo a propósito de que el podcast va de cómo... De eso se trata el podcast, Ajá. Cómo sobrevivir a la escritura académica y no morir en el intento. Ya, yo hice un ejercicio que es muy de Ángela Arboleda. Yo soy muy de hablar sola, de hablar mucho además. Si no estoy hablando en voz alta, está hablando en mi cabeza. También estoy con técnicas para callarla porque no es saludable estar todo el tiempo con el cerebro a mil. Entonces, el ejercicio que da la oralidad, yo dialogaba con él. Yo me sentaba con el texto en la pantalla, leía su comentario, o sea, leía el párrafo, leía su comentario y yo le contestaba oralmente. Le decía, a ver, ¿qué parte no entendiste? A ver, aquí en la frase dice así.
Si no te queda claro es que no sabes leer, o bueno, sí, tienes razón, podría estructurarlo de esta otra manera. O tal vez aquí podría traer la idea de este otro autor para aclararte, porque ¿por qué me dices esto? A ver, ¿desde qué lugar te ubicas? Y así como lo estoy diciendo, me ponía a conversar con este supuesta par, lector. Y me la pasé hablando sola, entre comillas, porque hablaba con esa persona, argumentándole. Y a medida que yo argumentaba oralmente, mi pensamiento se iba aclarando y yo misma me iba aclarando el párrafo y diciendo, a ver, si él no lo entendió, puede que no lo entiendan otros. Ya me fui a estar reconciliando, ¿no? Y ya, ok, te la concedo, está bien, no quedó claro. Si no te quedó claro a ti, puede que no le quede claro a otros, entonces me tengo que aclarar. Y en esa cosa de ir hablando y peleando, a veces peleábamos durísimo, a veces le decía, está bien, chévere, tienes razón, debo aclarar esto. Entonces, así fui haciendo la corrección del texto hasta que ya incluso reestructuré algunas partes de los capítulos, limpié algunas preguntas en función de que a este señora le quede clarísimo lo que yo quería decir. Ángela, ¿y tienes un ritual de escritura? Porque si hay algo muy simpático que me gusta, que he ido descubriendo y por lo cual me incentivó también tratar de hacer este programa, es descubrir los ritos de escritura de cada uno, ¿no? Pero deja que te explique el mío. Ok. Brevemente. Es saber dónde están todos los gatos. Una vez que yo tengo todos mis gatos visualizados, ya sé dónde está aquel durmiendo, el otro está cazando animalito, el mate, el café, que también tengo café. No abrir el correo institucional, indudablemente, porque si lo abres te encuentras correos de mucha gente. Así es. Pero bueno, digamos, hay como ciertos rituales. También en mi caso muy particular, yo descubrí en la fase tesis doctoral, eso es lo simpático en las tesis que tienes que escribir, descubrí que funcionó muy bien en la mañana. Yo después de las 10:30, 11 de la mañana, puedo corregir, puedo editar, puedo leer, puedo hacer apuntes, pero el proceso de escritura como tal no funciona después de las 10 de la mañana. Mi ritual. Tu ritual. Bueno, yo... Porque tú tienes tu altillo, tú tienes... el altillo. He tenido la oportunidad de estar en la casa de Manolo, Teo y Ángela, muy acogedora, por cierto. Algún día, Maite, anota, eso también va para la postproducción para la producción del podcast. Hacer los podcasts en vivo y en directo desde la casa de los invitados. Y que ellos paguen el almuerzo. Sería, no, con muchísimo gusto. No, ritual de escritura. A ver, cuando estábamos construyendo nuestra casa, el techo lo hicimos muy, muy alto por un tema del clima de nuestra ciudad. Y en algún momento yo pensé, oye, esto está tan alto que le cabría un altillo precioso. Y lo pensé, y al volver a casa, Manolo me recibe y me dice, Ángela, le tengo una sorpresa. ¿Qué? Estoy hablando aquí con el señor, el trabajador, y vamos a hacer un altillo. No puede ser, en serio, conectadísimo. Conectadísimo. Qué lindo. Entonces ese altillo es mi biblioteca, una parte de nuestra biblioteca. Básicamente están más mis libros y los de Manu sí están en otro anaquel que ocupa toda una pared en la sala, en donde están los de él, pero también los míos, porque todo lo relacionado a teoría y ensayo está en ese librero. En mi altillo, el librero es color rojo. Necesito como mucho despertar. También soy interesante de la eso mañana. De los colores. Yo soy muy de la mañana también. Prefiero escribir. Me despierto, el café y esa claridad. El escritorio tiene que estar limpio. Si hay mucha cosa, lo primero que tengo que hacer es limpiar. Limpiar muy bien el escritorio. Es como desintoxicarme de todo. Cuando me subo allí, ya Manolo sabe que no hay ni que hablarme. Si estoy en el escritorio de abajo, cualquier cosa es el cotidiano. Pero si estoy en el escritorio de arriba, es que estoy en un texto importante. Muy bien, y de textos importantes, de todos los textos que has leído, sea académicos, sean literarios, cualquier texto. Porque también algo interesante es que hay que fomentar la lectura, pero bueno, ese es otro podcast más. Estoy saliendo con puras ideas de podcast. Porque claro, no hay escritura sin lectura. Eso, lo más importante es la lectura. Eso es centralísimo. ¿Qué libro te hubiera o qué texto te hubiera gustado a ti
escribir? Que tú dices, wow, sientes tanto placer en la lectura que imaginas el placer de escribirlo. La hora de la estrella de Clarice Lispector en literatura, por ejemplo. Sí, La hora de la estrella. O El paseo de Robert Balzer. Me hubiese encantado escribir El paseo de Robert Balzer. Y en términos académicos, me hubiese encantado escribir La risa de la medusa tuve un blancón. Vaya pues. Helen Sixux. Estamos en vivo y en directo aquí. De Helen Sixux. La risa de la medusa de Helen Sixux. Me hubiera encantado escribirlo yo. Bueno, todo. Yo me fascino fácilmente. O sea, hay que ser muy mal escritor para no. Bueno, cuando te toque corregir tesis doctorales, te lo vas a encontrar. No, sí me he encontrado. Me pasó una vez. ¿Sabes qué me pasó una vez? Que por esas cosas de la vida que uno tiene que vivir y entre personas. Sí, lo malo de la vida es la gente, diría Schopenhauer. No, Sí. mira, ya ese es otro podcast de filosofía y arte. Filosofía y arte. Por esas cosas de la vida y de las relaciones que tienes que tener para sobrevivir, me buscó una persona a la que era muy complejo decirle que no. Y quería que yo contara oralmente un texto suyo en la presentación de ese libro. Y yo sabía que su literatura no me agradaba. Me parecía una literatura bastante llena de lugares comunes, con una mirada de la mujer bastante facilona, en fin, poco compleja, no sé. No había nada así. Me encanta el escritor que logra contar el cotidiano de una manera poética sin caer en lo que se ¿Algún entiende por ejemplo de poesía. un autor así? Me encanta. Cunqueiro, Álvaro Cunqueiro. Ya te cuento sobre Cunqueiro, una maravilla. Entonces, claro, yo, ¿cómo le digo que no? Si a mí no me gusta esta persona, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y cojo el libro y lo empiezo a leer para ver qué fragmento medianamente podía pues tomar y contar. Y estaba sentada leyendo y recuerdo que tuve una reacción violenta. Tomé el libro y lo lancé contra la pared. Qué bueno, porque esa era la siguiente pregunta. Mira la mirada de Maite Villacrece. Ella sabe que nos acercamos a esa pregunta clave. Oye, lo lancé contra la pared. Qué frustración. Decía, pero ¿por qué? Y nada, la editorial era una editorial reconocida, pues bueno, porque esta persona tenía poder, ¿no? Es lo que también hay que entender, gente que nos movemos en espacios donde, en todos los espacios existen las relaciones de poder. Por eso amo también leer a Silvia Álvarez Litven, nuestra antropóloga querida, profesora invitada siempre de la Maestría de Gestión de la Cultura y las Artes. Sí, yo estuve con ella compartiendo un desayuno y además sí, Argentina también, en fin. Sí, ella una maravilla. Hay que traerla para acá, vamos a invitarla a este podcast. Sí, ella es una maravilla y me gusta mucho leer antropólogos para entender, ¿no? El mundo está hecho de relaciones y relaciones de poder. Y hay que entender también eso en el mundo de la investigación, porque a veces yo me río porque yo digo, si yo digo esto y no me apoyo en una autora reconocida, me van a decir que no. Pero lo terrible es que también tienes que sacar tu propia voz. Ahí es donde viene todo ese... Eso, gente. Entonces, ¿cómo usted dice lo que quiere decir y se arriesga no se arriesga? O sea, ese es el aporte. Usted tiene que decir lo que quiere decir, encontrar su propia voz, como dice el maestro, pero lastimosamente en este mundo de relaciones de poder, de subjetividades y de reafirmaciones que muchos necesitamos, a veces usted requiere de otra voz más autorizada que le ayude a sostener. Y por otro lado, sí es cierto que el conocimiento tiene que entrar en relación con otras voces. Usted no puede ir por ahí sin citar a nadie, a no ser que usted sea Foucault. Pero Pero Foucault también citaba. Atención. Pero bueno, tiene esta fama, citaba poco. De hecho, yo quiero hacer otro podcast, Maite, que tenemos que hacer es
Más Prozac y menos Foucault. Eso Medíquese más y lea menos. me parece que por ahí algo de eso ya debe tener algún argentino. Ay, no, De eso estamos seguros. ya, de eso Bueno, estoy seguro. Entonces, bueno, eso quería decir, que entender el mundo de las relaciones también para poder sobrevivir de maneras así, como aprender a relacionarnos. Y con este temita cierro. Hoy en la mañana estuve conversando por el WhatsApp con mi querido amigo, poeta y narrador oral Aldo Méndez. Y yo quiero aprender de Aldo Méndez. Él tiene una gran capacidad para discutir sin discutir. O sea, él tiene una capacidad para argumentar usando el humor, usando todo su saber, porque estudió filosofía él también, es un gran lector y habla mucho con la gente. Aldo no fue el que fue Sí, a mi Aldo casa. fue a tu casa. Conocimos a Aldo. Y él tiene esa capacidad de relacionarse que a mí tal vez tenga que ver con nuestra cultura. A veces nos cuesta, sentimos todo como ataques personales. Sentimos que nos atacan o nos callamos y nos vamos llenando de furia y nos vamos enojando. Cuando de pronto este diálogo imaginario que yo hice con el par ciego, tal vez hubiese sido divertido. O sea, además de ciego, imaginario. Imaginario. Lo rico hubiese sido sentarnos, ¿no? Y conversarlo, pero ¿por qué tú opinas esto? ¿No? Imaginemos eso, imaginemos que nada, aunque posiblemente en la vida real sí haya gente que te ataque personalmente, eso existe, no lo voy a negar, pero también a veces si te disparan y tú dices no es conmigo, como dice mi gran amigo y también dramaturgo Diego Ortega, finja demencia. Y usted siga y siga y siga y siga, porque en esa persistencia va a ir logrando cosas. O te haces el muerto. Te haces Ajá. el muerto, te quedas quieto y pasa todo. Sí, entonces, ¿quieren más consejos de escritura? Usted siga escribiendo. Eso es fundamental, escribir. Y sobre todo, lo que decía también el gran Miguel Donoso Pareja, se aprende leyendo. Estamos entrando en la parte final de nuestro podcast. Personaje de Mafalda que te gusta, tu personaje de Mafalda favorito. Mafalda mismo. Consecutiva, ¿por qué? Porque está llena de preguntas. Es como esto que yo te decía, que tengo que aprender a callar un poco mi cabeza. Siento que ella siempre está cuestionando todo. A veces Manolo me hace ya. Manolo, su pareja, Es no mi- Manolito, el de Mafalda. El de Mafalda, Manolo, mi esposo, a veces me hace Ángela, ya. Porque empiezo a criticarlo todo, preguntar por qué así, por qué no, por qué no, por qué, y esto, pero ¿y por qué? Entonces sí, me gusta ella. Ahí hubo una tesis, no sé quién la hizo, si alguien de los que nos está viendo o escuchando nos lo puede compartir en la plataforma que esto vaya a salir, no sé si va a salir por YouTube, por Spotify también. Wow, voy a tener mi propia voz en Spotify. Wow, yo también. Bueno, hubo una tesis, Matecito, hubo Gracias. una tesis que alguien hizo, no me pregunten dónde fue, seguramente fue un colega argentino, donde disecciona todas las tiras de Mafalda, todos los cómics de Mafalda, y va señalando las principales filósofos y corrientes filosóficas que entre chiste y chiste, porque Mafalda es una historieta de mucho humor, pero muy sesuda, va exponiendo. Entonces, desde Sócrates hasta, no sé si llegaron hasta los más modernos. Angelita, y porque la llamamos los amigos la llamamos Angelita. Aunque yo ya me imagino la respuesta. Si tuvieras que quemar un libro, ¿cuál libro quemarías y por qué? La verdad es que igual ninguno. No quemarías ningún libro. No, o sea, no. Cada vez que veo películas donde en la historia o como parte de la ficción queman libros, oigan, se me salen las lágrimas. Y tengo una anécdota. Cuando yo tenía activa mi organización, Corporación Cultural Imaginario, y tenía la beca de formación de narradores orales infantiles, un cerrito de cuentos, Sí, tú le dices a un niño de 5 años que lo llevas para allá y se asusta. no eran felices, un cerrito de cuentos. Ese era lo que le llegaba al niño. Sí, claro, un lo demás cerrito era de el proyecto. cuentos era la beca de formación de narradores orales infantiles. Y había un niño que entró simplemente, no porque pasara ninguna del proceso que teníamos para escoger becados y becadas, llegó porque era amiguito de una de las escogidas, que la mamá no tenía dinero, no sabía dónde mandarlo en vacaciones, y
el expreso va a recoger a las niñas y ellas aparecen con este niño y dicen, ¿lo podemos llevar? Y yo estaba súper apurada con el conductor que yo acompañé porque era el primer día. Y digo, pero es que tenemos que ir a recoger otros niños, ¿qué hago con este niño? Y la madre ahí mirándome y el niño así, le digo, ¿te gustan los cuentos? Y sonrió así, en una sonrisa enorme, de las sonrisas más hermosas de este mundo, de William. Y me dijo, sí. Y lo subí al expreso. En realidad él no es un chico muy del mundo de la literatura. En realidad entró a la beca por esa situación, se quedó. No era ni el más escénico, ni el más brillante, ni el más grande lector, nada. Pero era un amor de muchacho. Y a mí no me importa que él no se haya convertido en artista, ni narrador, ni haya seguido una carrera. El día que estábamos viendo una peli como parte de unas jornadas, encendemos la luz y en la peli quemaban libros. Seguro sería Fahrenheit. Era Fahrenheit. Okay. Encendemos la luz y yo veo a este niño con el rostro totalmente humedecido, Wow. emocionadísimo. Es que no puedo creer que quemen libros. Entonces me uno a William y digo, no, hasta los malos sirven para algo. Muy bien. Las siguientes son preguntas en par, o sea, te voy dando dos opciones, me tienes que elegir una Prueba objetiva. y decir por qué, Okay. lo más rápido posible. Sí. Y lo más simpático es que todo va asociado a investigación y escritura académica. Muy bien. ¿Vale? Entonces comenzamos. ¿Archivo o intuición? Archivo. ¿Por qué? Porque ahora mismo tengo un archivo que me guiña hace años y que no he abordado y es un reto y que es el archivo de toda la documentación sobre la carrera teatral artística de mi padre. ¿Cita o voz propia? Oye, Oye, esto una hibridez. Muy bien, ¿por qué? Por esto que decía que es importante dialogar. No somos el centro del mundo, nuestra voz es importante, pero si no entra en diálogo con otras voces, ¿para qué estamos? El convivio que dice Duati. ¿Artículo o ensayo? Ensayo, ¿Ensayo o manifiesto? ensayo, ¿Manifiesto o práctica artística? práctica artística, Muy bien. ¿Tesis o fanzine? tesis, ¿Rigor o riesgo? riesgo con rigor. Riesgo con rigor, eso estuvo excelente. ¿Por qué? Porque también es algo que además se ven mucho en tu universo, bueno, en el nuestro también. Y es que de pronto piensan, por ejemplo, que improvisar es ir a agarrar el instrumento y hacer cualquier vaina, y no voy a usar malas palabras acá. La improvisación... Vaina no es una mala palabra acá. No. En Venezuela no diríamos vaina en un podcast, por ejemplo. Ah, y bueno. esa vaina me encanta aquí. Los colegas venezolanos van a hacer match. Bueno. Van Ahí a está hacer- el título, Maite, la vaina académica. Sí, muy bien, me gusta. Sí, porque creen que improvisar es que soy libre. Improvisar es una de las cosas más serias y difíciles que hay porque requieren precisamente de mucho camino recorrido, de mucho aprendizaje. Aunque se llame libre, hay estructuras y yo creo que el rigor es importantísimo. Y en el mundo de la música y de las escénicas, a veces alguien, sobre pretexto del riesgo, presenta unas cosas sin pie ni cabeza, que es evidente que fue ahí a tomarnos el pelo. Por eso creo que hay que tomar riesgos, pero para ello hay que tener rigor, porque me dijo la profesora de danza aérea en Buenos Aires, yo estaba muerta de miedo tratando de bajar en la vertical, en una pared, con una cuerda que el bajar dependía solo de mi mano. O sea, yo manejaba la cuerda y yo sabía cuándo descender y cuándo no. Y yo subiendo por la escalera para llegar allá arriba, decía, es que tengo miedo, y me dijo, está muy bien, yo no recibo estudiantes sin miedo. Porque si alguien no tiene miedo es un loco que se va a lanzar y va a hacer las cosas de manera imprudente. Y aquí hay que trabajar con mucho cuidado para lograr esas cosas de riesgo que estás haciendo. Entonces, el miedo es parte importante de lograr esto. Entonces, Yo no soy improvisador profesional ni jazzista, pero estudié por los rigores de la música y tuve un maestro de improvisación que era todo lo contrario a la libertad, en el sentido de que necesitabas tantas baterías y herramientas para improvisar que realmente tenías una cantidad de caminos extraordinarios.
Y las investigaciones musicológicas actuales sobre jazz y sobre música popular han descubierto que grandes discos de jazz que a nosotros hoy en día nos importa, han marcado pauta, como el Kind of Blue de Miles Davis, que eso también es otro tema de podcast. Eran unos músicos súper practicados, súper estudiados y que sabían todas las opciones que tenían en el momento. Así Entonces no había improvisación. Y también estuve en una clase magistral de Mike Stern, un gran jazzista norteamericano, y él comenzó diciendo, la mejor improvisación es la que se prepara. Totalmente. Yo fui feliz. Los de los momentos más felices de mi vida en escena han sido Culebra Cascabel, el ensamble de improvisación sonoro-gestual que teníamos con Manuel Larrea, María Cova y Javier Chicaro Ceballos. Fabuloso, es un mundo maravilloso y nos encontrábamos todos los sábados para estudiar y practicar por un año antes de atrevernos a ir a escena. Entonces, imagina. ¿Y qué tal, Maite, si le llamamos al podcast el bolón epistémico? Esto ya tiene el bolón filosófico, es el que tiene Paolo Viñola. Ah, ya hay una, ya no, pues. Sí, él tiene No, debería ser el bolón antropocénico. Sí, está bueno. Saludos a Paolo y a Sara, donde quiera que estén. Digo, están en Italia, ¿sabes? Pero en cualquier parte de Europa. Sí. Continuamos. ¿Biblioteca o calle? ¡Uf! ¡Qué difícil! Bueno, hay bibliotecas en la calle, como la biblioteca de la Fundación Hilarte También. en Isla Trinitaria. ¿Obra terminada o en proceso? En proceso, no existe terminada. ¿Corrección o acompañamiento al texto? Acompañamiento al texto. ¿Claridad o complejidad? Complejidad. ¿Paper o conversación? Conversación. ¿Método o accidente? El método, al final, si vas con un riesgo, con rigor, terminas siempre accidentándote. Quedó buenísimo. Bueno, esto ha sido nuestro programa el día de hoy. Gracias, Ángela Arboleda, por estar invitada. Maite Villacreces en los controles. Y bueno, este es el podcast. Anarcodemia. Y bueno, ya ahí vamos definiendo. Y dirigió esto Luis Pérez Valero. Quien les habla, Luis Pérez Valero, desde el Vicerrectorado de Posgrado de Investigación en Artes, desde la Dirección de Política e Investigación en Artes, desde Radio Arte, porque ya Maite Villacreces me iba a decir, no vas a nombrar Radio Arte. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes.